Economía en directo América de France 24, nuevamente en el estudio Daniela Blandón. Dani, seguimos entonces con nuestra tónica del programa del día de hoy, dedicarle gran parte a la lectura de lo que fue esta primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Vamos entonces a dar un repaso por la economía de ese país, por supuesto. Claro que sí, Raúl, pues que es la segunda economía además de Europa después de Alemania y que en 2021 creció un 7%, este fue su mayor aumento anual en medio siglo después de haber pasado un muy mal 22 por culpa de la pandemia del coronavirus. Cerró además Francia marzo con un desempleo del 7,9%, esto es relativamente bajo si se compara con otros países de la Unión Europea como Grecia o España que duplican esa tasa más del 15% o 13%. Hoy la desocupación en Francia es la más baja desde el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. Y también tienen una deuda pública que supera el 112,9% del PIB. Quiere decir que es más lo que debe que lo que le entra a su caja y todo debido también a la pandemia. Empecemos a repasar entonces las propuestas de los candidatos sobre el empleo. Bueno, pues Emmanuel Macron apunta al pleno empleo, que lo define él mismo como una tasa de desempleo de menos del 5%. Quiere conseguirlo animando a la gente a volver al trabajo, por lo que además de ofrecer incentivos fiscales, también busca dificultar que la gente acceda a la prestación por desempleo. Y si nos vamos del otro lado con Marine Le Pen, por su parte, propone cheques mensuales de formación laboral de 200 a 300 euros para los aprendices y tiene además audaces propuestas de desgravación fiscal para los trabajadores jóvenes, que tiene como objetivo alentarlos a permanecer en Francia. ¿Y qué decimos del costo de la vida, Dani? El costo de la vida que ha sido bien clave para esta elección porque se ha venido incrementando estrepitosamente, no solamente en Francia, también en Europa y en todo el resto del mundo. Primero por la pandemia, ahora por la guerra en Ucrania. La inflación en marzo de 2022 interanual fue del 5,1%, interanual quiere decir frente a marzo del año pasado. Esto impulsado por los costos de la energía que repuntaron casi en un 30% y los de los alimentos que subieron cerca del 3%. Y vamos a hablar entonces de las polémicas pensiones. En materia de pensiones, ¿qué dicen los candidatos? Bueno, hay propuestas distintas de lado y lado. El presidente candidato Macron, a pesar de que quiere elevar la pensión mínima mensual, su monto, también ha propuesto elevar gradualmente la edad de pensión de 62 años actuales a 65. También quiere eliminar los regímenes especiales para los que estén llegando al mercado laboral. Mientras que su contrincante, Le Pen, propone anclar las pensiones a la inflación y disminuir la edad de jubilación a 60 años para algunas personas, aquellos que apenas estén comenzando su vida laboral. Y estas elecciones también dejaron a la luz los problemas económicos de todos los partidos tradicionales, calificados también como los grandes perdedores de la jornada de ayer. Claro, los grandes perdedores, porque en Francia aquel partido que no alcance el umbral del 5% de votación no tiene derecho al desembolso de los gastos de campaña. Así que la pérdida no solamente fue en votación, sino también económica. Este fue el caso de los partidos entonces tradicionales, el republicano y el socialista, que fracasaron en esta primera vuelta electoral. Por un lado, Anne Hidalgo, del Partido Socialista, tuvo menos del 2% de los votos. Esto es un mínimo histórico para el partido que ayudó a François Hollande a ganar las elecciones del 2012. Por otra parte, la conservadora del Partido Republicano, Valérie Pécresse, obtuvo menos del 5% y por eso hizo un llamado desesperado para conseguir donaciones urgentes que le permitan afrontar los millones de euros que gastó en la campaña. ¿Y qué tan grave entonces, Dani, es esta situación para el partido de centro derecha? Lo describe ella misma, la candidata, quien calificó la situación en su cuenta de Twitter como crítica, pues a su partido le faltan 7 millones de euros, incluidos 5 millones que dice haber tomado prestados ella misma personalmente. Y añadió que de eso depende la supervivencia de la derecha republicana, de todas las donaciones que se reciban atendiendo a este llamado. Pues ella, Valérie Pécresse, era la candidata más rica de los 12 que se presentaban a estas elecciones presidenciales. Hay un informe de la Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública a la que tenían que declarar todos su patrimonio y este reporta que ella tiene una fortuna de cerca de 10 millones de euros. Indicadores económicos, ¿cómo están?
Pues el mercado reaccionó favorablemente a las elecciones del domingo, aunque con tímidas variaciones. El índice principal de la Bolsa de París, el CAC 40, subía alrededor del 0,8% a media jornada. Y el euro se valorizaba también a media jornada, un 0,4% frente al dólar, y también el rendimiento de los bonos franceses se fortaleció. Los bonos son los papeles que emite el gobierno por los que reciben los inversionistas un interés. Así es, Dani. Muchísimas gracias entonces por toda la información económica del día de hoy, volcada por supuesto a Francia por esta primera vuelta de las presidenciales. Precisamente nos vamos directo hasta París para seguir hablando sobre esto, hacia dónde van los candidatos y qué pasó ayer. Lo vamos a saber con Erika y Natalia.